Amado rector, compañeros concelebrantes, hermano mayor y Junta de Gobierno de la Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora del Santo Rosario, nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Esperanza Macarena. Queridos amigos, bienvenidos todos. Vamos a continuar nuestro juicio, nuestra búsqueda de un veredicto ante este Jesús que nos congrega, ante este Señor que espera una sentencia que quizá, como decía ayer, daremos también nosotros con nuestro testimonio y con nuestras vidas. Si ayer comenzábamos con una primera acusación, quizá de las más claras, de las más conocidas y de las más constantes a Jesús: este no respeta la tradición. Y teníamos a un acusador principal, que era ese Caifás, que representaba a todos aquellos que hacen de la tradición ley muerta y que en lugar de entenderla como un camino de búsqueda de la verdad en marcha, la convierten en una losa que apresa, que encierra y que al final termina sepultando a la gente bajo el peso de una ley implacable. La acusación de hoy es una acusación, de nuevo, muy presente a lo largo de toda la vida de Jesús, pero especialmente presente en el proceso de la pasión. Una acusación que está muy bien representada en el diálogo o en el encuentro que va a tener con Herodes, en este contexto de una búsqueda de respuestas. Si la tuviéramos que definir de una manera, con un lenguaje contemporáneo, yo diría que la acusación es: a Jesús lo que le acusan es de no jugar al juego de la banalidad. La banalidad es una manera de entender la vida, La banalidad es, en el fondo, o si queréis, dicho pues más ampliamente, lo que le acusan es que tú no quieres ser un superficial y el mundo está hecho para los superficiales. El mundo es un mundo superficial. El mundo es un mundo que funciona bien cuando no intentamos profundizar demasiado, porque si profundizamos podemos encontrar cosas que ni queremos ni nos gustan y además nos inquietan demasiado. Fijaros, no sé si habéis visto en su momento, hace ya mucho probablemente, o alguna de las versiones posteriores, Jesucristo Superstar. Es un musical que ha envejecido mal, porque ha cambiado mucho la realidad. Ha cambiado mucho la sociedad, han cambiado mucho los tiempos, y tú ves ahora aquello, pues todo aquel movimiento hippie, todas aquellas cosas, pues ya queda casi como una especie de, mirada nostálgica para quienes les pilló en una etapa de su vida que todavía recuerdan. Pero uno de los personajes que mejor ha envejecido en el libreto es Herodes. Quizá porque Herodes no ha envejecido tanto, la lógica de Herodes reflejada en ese musical no ha envejecido tanto como otras de las crisis existenciales de los personajes que ahí aparecen. Porque Herodes, el Herodes de Jesucristo Superstar, pero en el fondo el Herodes del Evangelio, es un frívolo. Es un frívolo. Es decir, ¿qué le pide a Jesús cuando se lo encuentra? Anda, haznos un truco. O sea, aquí estamos en un juicio en el cual la cosa está a vida o muerte, en el cual la realidad está de alguna manera, ¿cuál es la verdad de este hombre a quien me traen delante? Pero no se entera de nada de todo esto. Herodes es un hombre pues que de alguna manera ha oído hablar de Jesús, le oyó a Juan. Es posible que le hayan contado cosas, pero ¿con qué se ha quedado? Con que hace milagros. Que dentro de lo que hace Jesús es de lo menos importante. O sea, la realidad es que el gran milagro de Jesús es mostrar un Dios diferente, mostrar el rostro de un Dios distinto, es convertirse y mostrarnos que Dios es un Dios con nosotros. Pero esto, Herodes está muy lejos de él. ¿Por qué? Porque para Herodes lo que está ahora es, pues entretennos, haznos un truco, haznos un juego, cuéntanos algo, diviértenos. Y claro, ante eso, la respuesta de Jesús no puede ser otra que el silencio. ¿Por qué? Porque Jesús ya renunció a esto hace mucho. Todavía el domingo pasado escuchábamos la lectura de las tentaciones y veíamos cómo en el principio de la vida pública de Jesús esta tentación está: venga, haznos un truco que deje a todo el mundo obnubilado, súbete al alero del templo, tírate y que los ángeles de Dios te recojan, los vas a dejar a todos pasmaos.
No va a haber dudas, ya está. De golpe es el truco, pero un truco que nadie va a ser capaz de ir más allá. Mirad, creo que Herodes es un personaje, como os digo, muy contemporáneo porque refleja algo que forma parte de la historia, pero que además hoy en día es tremendamente actual, y es el peligro de conformarnos con una vida superficial o con una lógica banal o con un evangelio sin profundidad. Y me gustaría desentrañar las acusaciones que están detrás de esto. En el fondo, mirad, hay varios rasgos que permiten identificar rápidamente y fácilmente el mundo superficial. El primero, la falta de matices. En el mundo superficial hay pocos matices. Lo que hay es un maniqueísmo que siempre convierte las cosas en buenos y malos, puros o impuros. Lo decía ayer, ¿verdad? No hay espacio para el detalle, no hay espacio para las puntualizaciones, no hay espacio para las sutilezas. Es un mundo de titulares gruesos y fáciles, de diagnósticos inmediatos, de críticas y ataques mucho más basados en las apariencias que en la realidad. Tenemos que estar opinando de todo al momento, sin matices. En segundo lugar, es un mundo de ignorancia satisfecha. Hoy en día, por ejemplo, nuestro mundo de redes sociales es un mundo en el cual hay que hablar de todo al momento. Todos tenemos que ser expertos en todo, inmediatamente. ¿Y tú qué opinas? Bueno, pues tu opinión vale tanto como la de cualquier experto en cualquier cosa. Y un grupo de WhatsApp se convierte en la máxima autoridad sobre el coronavirus o sobre otras cosas, ¿verdad? Porque es que a menudo da igual que no tengamos datos, que no tengamos formación, que no tengamos claridad para poder opinar. Vivimos en un mundo en el cual se nos exige y además no se critica el que pretendamos saber de todo, porque da igual. Y así vamos entrando en la rueda en que cada opinión se vuelve dogma, particular y privado, y nos conformamos con eslóganes en lugar de buscar la verdad. En tercer lugar, la palabrería. Fijaros lo bonito del juicio o de ese encuentro entre Herodes y Jesús. Herodes no para de hablar y Jesús no responde. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un mundo en el cual la cháchara, el ruido, es muy peligroso porque lo absorbe todo, ¿no? El silencio, en cambio, es necesario como caldo de cultivo de una palabra que tenga sentido, pero Herodes no es capaz de callarse. El imperio del deseo también forma parte de esta cultura banal y es ¿qué quiero ahora? ¿Qué me apetece? ¿Qué le apetece a Herodes? Hazme un truco, entreténme, diviérteme. Que esto es lo de hoy, ya mañana habrá otra cosa para esta corte. Vivimos en un mundo en el que el deseo casi siempre, desgraciadamente, tiene que ver con los apetitos, con la diversión, con el entretenimiento. Es una cuestión de emociones y como las emociones no duran, pues vamos saltando de una cosa a otra, persiguiéndolas como una montaña rusa vital. Y ese es un juego tremendo. En tiempo de Jesús sería de una manera y en nuestros tiempos de otra. Consumimos series, consumimos experiencias, consumimos momentos, quizá hasta consumimos relaciones o personas saltando siempre de deseo en deseo. Eso es un mundo banal, porque es como quien va surfeando entre las olas pero sin zambullirse nunca en algo en concreto. También es superficial o banal la indignación sin compromiso. El abrazar todas las causas de boquilla, pero no comprometerse con ninguna. El enarbolar todas las banderas, pero a la hora de la verdad, no echar la vida en ninguna causa. Superficial es también la tiranía del espejo. ¿Y a qué llamo yo la tiranía del espejo? A dos cosas distintas pero complementarias. La tiranía del espejo, primero es que uno siempre está buscando su propio reflejo en todo lo que mira. Es como quien va por la calle y se va viendo en los escaparates, ¿verdad? Pues es convertir a los demás en escaparate de la propia vida. No te das cuenta de la hondura de que los demás importan. ¿Qué le pasa a Herodes? ¿Qué es lo que quiere? No está viendo al Jesús que tiene delante herido. No está viendo al hombre que ha hablado y proclamado una verdad delante. Lo único que está viendo es otro, perdonáis la expresión, otro posible mono de feria para la feria de sus cortes. ¿Qué me puedes dar? ¿Qué puedo sacar de ti? Esa es la tiranía del espejo. Luego hay otra tiranía del espejo, por eso os cito las dos cosas juntas, ¿no? Que es, en el fondo, la mirada superficial a las personas, la mirada a la fachada. La mirada, hoy en día, si queréis, la tiranía de la imagen, las apariencias. ¿Qué valoramos? ¿Qué vemos? ¿Cómo juzgamos? ¿Cómo etiquetamos? Muchas veces por el físico, por lo externo,
Hemos convertido el mundo en un gran espejo, en un cristal en el cual nos vemos reflejados y exigimos a los demás ser una fachada. Una acusación más, la comodidad, la búsqueda de seguridad y garantías. El mundo banal es un mundo que busca estar entretenido y cómodo, si es posible, ¿verdad? Haznos un signo para que podamos creer, porque ¿para qué vamos a intentar pensar o buscar una fe adulta? Tú demuéstranoslo, danos una fe cómoda. Señor, ¿por qué nos lo pones tan difícil, esto de creer? Tener que buscar respuestas, ¿no? Demuéstranoslo. La fe cómoda, ¿verdad? Y por último, la inmediatez. La inmediatez es que en el mundo banal no hay ni memoria, ni hay demasiado largo plazo, ni demasiado futuro. Lo que importa es una suma de presentes, de momentos, de ahoras. Esa es una dinámica terrible. La vemos a destellos en muchos personajes del Evangelio. Frente a esto, la defensa de Jesús lo que va a mostrar es que se niega a jugar a este juego. ¿Por qué calla ante Herodes? Porque Jesús no puede jugar a estas reglas. Mirad, en un mundo sin matices, plano de buenos y malos, Jesús, lo veíamos ayer, ha ido siendo capaz de deshacer lentamente nudos de tradición, de exclusión, de separación. Jesús no se ha conformado con las etiquetas sin matices. Ve mucho más allá del leproso a la persona. Ve mucho más allá de la pecadora a la persona. Ve mucho más allá de cualquiera de las etiquetas que en su época saltaban a primer plano a las personas, y ve mucho más allá de las etiquetas que en nuestra época le ponemos a tantas realidades y a tantas historias a la persona. Para Jesús somos mucho más que etiquetas, pero a veces las etiquetas nos ayudan a ser simples, ¿verdad? En un mundo de ignorancia satisfecha, en el que se puede opinar de todo, Jesús es un maestro de lo profundo. Fijaros, Jesús tiene 3 años de vida pública, sí, después de 30 de vida oculta. Jesús no se inventa de la noche a la mañana las parábolas. Ha pasado 30 años observando el mundo en el que vive. Ha pasado 30 años comprendiendo y entendiendo y buscando y entendiendo el ciclo de la naturaleza, y por eso puede hablar de la naturaleza en relación con el reino de Dios, y entendiendo una opción real por la profundidad. En un mundo de palabrería, vemos a Jesús como un maestro de la palabra, que es distinto, porque la palabra de Jesús es a veces palabra con mayúsculas y a veces es silencio. ¿Cuántas veces le vamos a ver callar? Escribir en la arena en lugar de contestar a determinadas exigencias. Negarse a responder, como en este caso con Herodes. Le veremos callar delante de Pilatos también. ¿Cuántas veces le veremos retirarse al monte solo a orar en silencio? ¿Cuántas veces? ¿Por qué? Porque el silencio es muy necesario. ¿Cuántas veces les va a decir a sus discípulos a lo largo, o a aquellos a quienes cura, a lo largo de su vida pública, no digáis nada? ¿Por qué? Porque lo que van a decir no es correcto, porque lo que van a decir son solo simplezas. ¡Oh, hace maravillas, me curó! Ese no es el verdadero milagro. El verdadero milagro es: este hombre trae la salvación. Hasta que no lo entiendan, les pide que callen. ¿Por qué cuando Pedro, a la cabeza de los discípulos, dice: tú eres el Mesías, les va a decir: no digáis nada? Porque no entienden todavía lo que es el Mesías. Lo que pueden decir es otra cosa, pero ellos no entienden qué Mesías viene a anunciar Jesús. Y como esto, tantas otras cosas. Tan necesario el silencio, tan necesario en nuestro mundo también hoy. En un mundo de deseos insaciables, donde el deseo es la única ley, Jesús propone las convicciones, que es mucho más. Claro que todos tenemos deseos, pero no pueden ser ni el único, ni el principal, ni el definitivo motor de nuestra vida. Tenemos que preguntarnos en qué creo de verdad. Más aún, ¿qué es innegociable? ¿Qué valores? ¿Qué convicciones? ¿Qué mirada al mundo? Porque si solo somos esclavos de los deseos, entonces sí entraremos en la montaña rusa de la banalidad. Jesús es alguien que sabe en lo que cree y sabe a lo que ha consagrado su vida. ¿Jesús se mueve por el deseo? Pues a veces, pero ciertamente cuando el deseo va contra la buena noticia que tiene que llevar, no. Probablemente Jesús no deseaba la pasión con el deseo, no la deseaba, lo sabemos, en el huerto le veremos pedir que pase de mí este cáliz, pero el deseo no es su única norma, ni la primera, sino su convicción de lo que tiene que hacer. En un mundo de indignación sin compromiso, donde se abrazan todas las banderas, pero hoy una, mañana otra, y al final, sí, nos indignamos con muchísimas cosas, pero al final
La pregunta es, ¿y dónde enterramos el grano de trigo que somos nosotros? Porque si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no da fruto. Y enterrarse es concreto. Yo muchas veces cito a un sociólogo francés que dice que la peor manera de descompromiso es el compromiso con todas las causas. Y es verdad, el que está comprometido con todas las causas, al final la pregunta es ya, ¿pero a quién estás acariciando tú? Jesús se comprometió con vidas concretas, con historias concretas, con personas concretas. Y se fue dejando la vida a jirones en esos encuentros. En un mundo de espejos, Jesús es capaz de ver al otro. Todo el Evangelio es una sucesión de encuentros, encuentros reales, encuentros personales, en el que Jesús va poniendo nombre, rostro, historia a la samaritana, a Nicodemo, a tantas y tantas personas que vienen a verle, ¿no? Y en un mundo donde, trayéndolo aquí, decía antes que la otra mirada al espejo es esa mirada superficial, Jesús, frente a esa mirada superficial, lo que nos dice es, si sois templos del Espíritu, somos templos del Espíritu. Esto es la buena noticia. Y lo somos. Y así lo entienden después quienes expresan la buena noticia de Jesús, ¿no? En un mundo de garantías, donde lo que se busca es la comodidad, Jesús pide la intemperie. Y la intemperie es un lugar de riesgo, donde no tenemos todas las seguridades. La intemperie es el lugar de una apuesta radical. La intemperie tiene algo de noche, de tormenta, de miedo. La profundidad es aceptar el camino con sus luces y sus sombras, pero aceptar que como esperemos a tener todas las respuestas, nunca daremos ni un solo paso. La profundidad es arriesgarse a creer, porque si tienes que ver para creer, nunca darás un paso. Tienes que creer para ver. Ese es el camino de Jesús, pero es un camino incierto. Hay muchas veces personas que nunca dan un paso, por ejemplo, en la vida vocacional, porque no lo tienen seguro. Como esperes a tenerlo seguro, nunca darás un paso. Como esperes a tener todas las certidumbres, nunca te comprometerás en una relación de pareja, nunca. Porque es tanto lo que ignoramos, pero apuesta, arriesga y acepta la parte de intemperie que puede haber. Eso es la profundidad. Y por último, frente a la inmediatez de un mundo que ni tiene memoria ni tiene mirada al futuro, lo que Jesús nos dice es, no, nuestra vida no es una suma de presentes desvinculados. Nuestra vida es una historia con un pasado que se convierte en escuela, con un presente que es importante porque es el momento de ir haciendo real aquí y ahora el Evangelio, y con un futuro que es el tiempo de la esperanza. Tantas veces nos enseña a mirar el tiempo y la historia así, pero nuestro mundo prefiere un carpe diem malentendido. Claro, estas son las reglas. Jesús y Herodes se mueven por planos muy distintos de la vida. Herodes se mueve por la superficie y Jesús por la profundidad. Pero desgraciadamente nuestro mundo refleja mucho más la lógica de Herodes que la de Jesús. Es fácil dejarse entrampar en esta lógica tramposa de una cierta evasión, de una cierta fe sin raíz, de un compromiso sin alma. Y por eso, al final se termina acusando a Jesús, porque no quiere entrar al juego de este mundo, porque no quiere hacer un signo, ni el de Jonás ni ningún otro, porque suficiente signo es su vida, profunda, auténtica y honesta. Jesús no quiere jugar con las reglas de un mundo banal. ¿Quién se ha creído que es? Suspendemos la sesión.